Sí, feliz año nuevo 2023 para todos hermanos y hermanas en Cristo Jesús y para todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Sí, espero que en este año que ya se inició, ¿verdad? Nuevamente espero que todo esté muy bien encontrado con Dios y que lleven bien una vida valiosa y edificante para sí y para los demás. Sí, entonces hoy también vamos a orar, con la oración vamos a iniciar con el estudio bíblico Romanos, con el número 106. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición hasta permitirnos que vivamos en esta tierra hasta hoy, en este año 2023. Esperamos que Dios bendiga grandemente, Señor, a todos nosotros para que llevemos nuestra vida con valor y también edificación para nosotros mismos y para los demás. Y en este año sea mucha familia de nuestros hermanos y hermanas sean salvas y sus vecinos y conocidos y desconocidos. Sea, Señor, realmente el año de gran eh, bendiciones, llevando muchas almas salvas por el Evangelio para Cristo. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados al estudio bíblico Romanos para que todos ellos estén también seguros con la vida eterna en Cristo y con vida abundante que disfruten en este año más grandemente, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 15, desde verso 7 hasta 13. Sí, yo leo el libro Romanos capítulo 15, verso 7 a 13. Sí, yo leo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él. Creen para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, hasta aquí. Y si realmente, sí, en este año, espero que Dios grandemente bendiga a todos nosotros para que podamos llevar el Evangelio de Cristo ampliamente, no solamente aquí en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, para cada país que están aquí en Centroamérica, hasta Caribe. Dios permita que nosotros, por su apoyo y por su empujón, alcancemos el Evangelio más ampliamente, extendiendo áreas donde compartimos el Evangelio bien grandemente, ¿verdad? Porque ya estamos ya muy cerca con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que todas las criaturas, antes que sea tan tarde, deben ser salvos oyendo el Evangelio, ¿verdad? Por eso, sin que mueva la Iglesia Santa, ninguno puede oír este Evangelio verdadero. Por eso realmente en este año realmente sentimos más, ¿verdad? Responsabilidad para muchas almas, ¿no? Que Dios nos apoye y ayude para alcanzar este evangelio para muchas almas y muchos pueblos, muchos barrios y diferentes ciudades y diferentes países sin cesar, ¿verdad? Así que Dios nos bendiga grandemente en este año.
Si hoy y leímos el libro en los Romanos capítulo 15, versos 7 a 13. Ahí están hablando sobre el Evangelio de Cristo, que es para los judíos y gentiles, ¿verdad? Inicio del judío sería desde Abraham, porque Abraham es primer pieza escogida por Dios para formación de una nación grande, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Como tal, está escrito en el libro Génesis, capítulo 12, Dios promete, ¿verdad? Con Abraham, padre de la fe, ¿verdad? Génesis capítulo 12, verso 1 a 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues aquí Dios está hablando sobre formación del pueblo escogido de Dios, el cual se llama Israel, ¿verdad? Tomando a Abraham como primer pieza para formación de esta nación escogida de Dios, la cual es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y pero el propósito de Dios en elección al pueblo de Israel, formándolo por medio de la simiente de Abraham, es para bendecir a todas las naciones, toda la familia de toda la tierra. Como tal está escrito, verso 3 de Génesis capítulo 12, diciendo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, dice, en ti en Abraham, en la fe de Abraham, ¿verdad? Como la fe de Abraham en el Evangelio de Cristo, por la fe, no por obra, ¿verdad? Por eso serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que todas las familias de la tierra quiere decir y el mundo entero. Como tal, está escrito San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 12,000 años encarnado, cumpliendo las promesas con respecto a Cristo, una forma perfecta y milagrosa, y realmente se cumplió, ¿verdad? Todas las palabras proféticas con respecto a Cristo. Pero siempre el objeto a quien Dios ama es el mundo, no solo a los judíos, sino a los gentiles también, ¿verdad? Por eso, y en este punto muy importante, así Dios amó al mundo, no solo amó al pueblo de Israel. Solo Dios utilizó al pueblo de Israel, una nación formada con la descendencia de Abraham, es para manifestar, ¿verdad? Dios es Dios, el verdadero, viviente y todopoderoso. Porque según la palabra profética y prometida, Dios cumple cada cosa para mostrar que Dios es Dios existente y poderoso y todopoderoso y amoroso para todos nosotros. Por eso, para manifestar Dios como Dios todopoderoso, omnipotente, ¿verdad? Por eso Dios elige al pueblo de Israel. Como la vez pasada varias veces compartimos grandemente por cuatro, ¿verdad? Propósito de Dios, elige Dios al pueblo de Israel. Primero como testigo de Jehová, ¿verdad? Hoy en día alguna eh, como congregación o grupo de gente se llama testigo de Jehová, siendo gentiles, ¿verdad? Ellos no son testigos de Jehová, ellos son falsos. El testigo verdadero de Jehová es el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel aún no se sujeta a Cristo y aún ellos esperan a su Mesías, el que iba a ser anticristo. Pero como que Dios escogió al pueblo de Israel, Dios lo mantiene como su testigo mientras existe la tierra y la ley de la estrella, la luna y el sol. Realmente el cumplimiento del testigo de Jehová, pueblo de Israel, siempre lo va a llevar, siempre ellos. Eso según tal como está, eh, judío,
o el pueblo de Israel se nota en qué tiempo de Dios estamos nosotros. Por eso Dios siempre se manifiesta por medio del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel obedecía a la voluntad de Dios, Dios lo levantaba altísimamente sobre el mundo entero. Cuando ellos desobedecen contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, y Dios lo humillaba de una forma tan terrible, hasta, ¿verdad? Mucha gente que lo menosprecian al pueblo de Israel totalmente. ¿Verdad? Pues época de David y Salomón por los 80 años se mantiene el imperio hebreo, porque David con su fe y obediencia y sujeción a Dios de una forma absoluta, realmente él pudo ver que Dios trabaja grandemente en la vida de David y en su pueblo de Israel, hasta levantarlo a David como emperador y el pueblo de él como imperio hebreo. Pero época de Salomón, casi ya finalizando su realidad de Salomón se corrompe, tomando, ¿verdad? 700 concubinas y 300 esposas de diferentes naciones. Y realmente oyendo a sus mujeres, él empezó a caer en la idolatría de los gentiles y Dios se manifiesta 2 veces frente a Salomón para arrepentirlo, pero Salomón no hace caso. Al final, el Dios Jehová decide dividir este reino, o más bien imperio eh, Israel, imperio hebreo. Se viene división y se viene debilidad, y final ya viene 4 imperios de gentiles. Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, hacia el pueblo de Israel, desde que se dividen, ¿verdad? Y ellos debilitados ya quedan poco a poco, ya se sujetan a los gentiles, y en época del tiempo de Babilonia, ¿verdad? En el año 586 Cristo por tercera invasión del rey Nabucodonosor, del imperio babilónico, el templo de Jerusalén fue destruido. Una forma total. Y por 70 años fueron en cautiverio, ¿verdad? Del pueblo de Israel en Babilonia. Aunque se recupere el pueblo de Israel, debe pasar 70 años, y el templo de Jerusalén, en época de Zorobabel, fue levantado, pero lamentablemente no se recupera, ¿verdad? Como antes. Y siempre como colonizado, ¿verdad? Por Babilonia, Media Persia y Grecia y Roma. Por eso cuando Cristo nació en la tierra, el pueblo de Israel aún estaba colonizado por los Roma, imperio romano, ¿verdad? Por eso ellos sufrían tantísimo. Y debe haber crucificado a Cristo en el año 70, viene retribución total contra todo el pueblo de Israel, marcando ya más de 1 millón judíos muertos en el año 70, y luego esclavizados. Se llevan gran cantidad de judíos esclavos en la Roma, y los que se escapan, ellos están ya en diáspora a todas las naciones, bien perseguidos, bien maltratados, y siempre bien expulsados y matados. Así se mantiene hasta 1948, hasta su recuperación o regresando a su tierra, exactamente el día 14 de mayo en el año 1948, apenas el pueblo de Israel vuelve a su tierra donde no había estado ellos, ¿verdad? En cada generación, desde años 70 hasta 1948. Y ahí pasando, ¿cuántos años? 1878 casi, ¿verdad? Entonces, ellos, sin su propio territorio, andando como errantes, sufrían demasiadamente, ¿verdad? No por, ¿verdad? No por su buen comportamiento ni actitud, sino por el nombre de Jehová profanado, ¿verdad? Por los gentiles, que menosprecian ahora el pueblo de Israel, por lo cual ellos ya, todos los gentiles menosprecian el nombre de Jehová, porque Dios es el que escogió este pueblo Israel. Pero el pueblo de Israel está bien derrotados, bien, ¿verdad? Quebrantados, bien humillados. Final, hasta el nombre de Jehová fue humillado final, ¿verdad? Por eso Dios, para recuperar su nombre profanado,
como tal está escrito en el libro Ezequiel, capítulo 34, ¿verdad? No por buen comportamiento de los judíos, sino por su nombre profanado en todas las naciones de los gentiles, Jehová, según su promesa, recupera el pueblo de Israel en el año 1948, llevándolo a su propia tierra prometida desde Abraham, Isaac y Jacob, época de Moisés. Ellos llegan hasta, ¿verdad?, el río Jordán, ¿verdad? Por Josué ya se viene, ya conquista la tierra prometida de Dios que había dicho a Abraham, Isaac y Jacob, y época de David se cumplió 100%. Ellos siempre vivían dentro de su territorio hasta el día de diáspora en el año en el año 70, después de haber matado a Cristo, ellos crucificándolo en el año 34. Por eso ellos por 1878 años sin propio territorio omerante andaban tan perdidos, tan humillados, tan quebrantados, expulsados y también matados en muchos tiempos, en muchos lugares, en diferentes naciones. En Segunda Guerra Mundial, ¿cuánta mortandad fue marcada? Mortandad de los judíos, como 6 millones judíos, ¿verdad? Juntamente con otros europeos que también murieron una gran cantidad. Hay 6 millones judíos, ¿verdad? Marca mayor cantidad de mortandad comparando con otras naciones y comparando con otro pueblo realmente. Por eso Dios, por su nombre profanado, dijo que iba a recuperarlo. Final, según su promesa, Dios lo recuperó, haciéndolo volver en su tierra, en Israel, en la tierra prometida de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Pues hoy en día se ve gran conflicto, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Esa zona palestina, aún todavía, ¿verdad? Por eso la mayor autoridad y potencia en esta tierra ya tiene Israel, pero aún siempre los moradores en esta tierra, zona palestina, siempre hacen problema contra Israel, tiene ello dificultad, pero la promesa de Dios de una forma perfecta se ha cumplido. En este caso se ve, ¿verdad?, que Dios cumple siempre la promesa con el pueblo de Israel, tomándolo como su testigo. Y segunda razón fue, ¿verdad?, para escribir la Biblia, ¿verdad?, por los judíos. Así que Dios quería dar su mensaje completo, ¿verdad?, por medio del pueblo de Israel a nosotros su promesa y su también detalle de el evangelio y la promesa del evangelio y su cumplimiento y la venida del Mesías Jesucristo y su venida con su cumplimiento, cómo fue hecho cada cosa. Realmente la Biblia, ¿verdad?, nos menciona. Ella fue escrita, ¿verdad?, por los judíos, que son los profetas y apóstoles. Ahí se menciona 40 escritores de la Biblia, según toda la promesa y la revelación y la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy en día tenemos la Biblia en nuestra mano, día con día oyendo la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. En ella están puestos 66 libros diferentes que fueron escritos por 1600 años, iniciando primer escritor llamado Moisés, hasta último escritor llamado Apóstol Juan. Por 1600 años, 66 libros fueron escritos, ¿verdad? Por eso este libro de Dios, el libro perfecto de Dios, no se agrega más ni se quita, realmente como una bendición muy grande de Dios está dada a nosotros como su grande regalo. Por eso nosotros realmente amamos la palabra de Dios tal como está escrita en la Santa Biblia, como la palabra legítima de Dios, aunque están traducidas en diferentes idiomas, ¿verdad? Como hasta hoy, más de 3.000, 400, 500 idiomas diferentes, ¿verdad? Ya está traducida, pero realmente la Biblia sin ningún error, ¿verdad? Y están hasta hoy, se cumple una forma perfecta. Así que la palabra tal como está escrita en la Biblia, no se agrega nada, idea de uno, imaginación de uno o ninguna mentira invento, solo puramente la
revelación de Dios de una forma perfecta. Por eso traducida en diferentes idiomas y a nivel de verdad como dificultad el lenguaje de diferentes países, puede que sea un poquito, suena diferente, pero su sentido nunca se cambia. Tal como está escrito en la escritura, en la Santa Biblia, se cumple de una forma perfecta. Así que, ¿verdad? Judío tiene gran privilegio hasta llegar a ser utilizado como escritores de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? En este punto una bendición muy grande, porque ellos, primer pueblo que guarda la palabra de Dios, cuanto más fácil ellos pueden llegar a conocer a Dios por la revelación tan clara. Una bendición enorme Dios dio al pueblo escogido de Dios, pero ellos no lo aprovechaban bien porque no creían según la escritura tal como está en la Santa Biblia, sino según su tradición, enseñanza de los hombres y doctrina de los ancianos y de sacerdotes, como hoy en día pasa lo mismo. La Biblia nunca se cambia, así está siempre permanecida iguales, ¿verdad? En cada detalle del mensaje. Y también se nota que está cumpliendo cada palabra profética de la Santa Biblia. Así que, ¿verdad? Se nota hasta hoy, ¿verdad? La autoridad total y potencia total de la palabra de Dios. ¿Por qué? Debe haber escrito, ya firmado, ¿verdad? Y confirmado, sellado total, terminado en escritura hace 1900 años, hasta 1900 años atrás, ¿verdad? Por Juan, apóstol Juan, ya fue finalizó a escribir la Biblia. Pero ahora pasando 1900 años, al pie de letra cada escritura que ya está confirmada, ya estaba escrita, guardada, ¿verdad? Más de 1900 años, contando desde Moisés 3500 años. Hoy en día, sin faltar ni un tilde ni un punto, se cumple una forma perfecta. Por eso, en este sentido, los judíos tienen gran ventaja, gran bendición, hasta llegar a ser escritores y guardar como primer pueblo la palabra de Dios. Ellos estaban más cerca que nunca, ¿verdad? O nadie para llegar a creer en el Evangelio de Cristo. Pero ellos no aprovecharon, ¿verdad? Por su altivez y su incredulidad y desobediencia. Pues hace que se brinque esa oportunidad de creer en el Evangelio para la vida eterna a los gentiles. Por eso hoy en día, primero antes de los judíos, nosotros que somos gentiles, estamos aprovechando esa bendición tan grande de la vida eterna por la fe en el Evangelio de Cristo. Y luego momentáneamente va a tocar a la tierra de Israel, ¿verdad? Apenas por 3 años y medio. ¿Sí? En el medio de 7 años de la tribulación por dos, testigo enviado de Dios a Jerusalén, 144,000 judíos según su tribu, 12 tribus, 12,000 judíos. Según su tribu van a llegar a ser salvos en suma total 144,000 judíos se van a convertir como santos, ellos como última cosecha final, martirizados, ellos mueren juntamente con dos testigos enviados de Dios, ¿verdad? Ya en la tierra viene ya gran destrucción. La tierra se va a convertir en el fuego por ya segundo 3 años y medio, tal como el Señor nos promete. Por eso en Apocalipsis va aparte, ¿verdad? 42 meses. Y también 1260 días. Que cada cosa significa ya 3 años y medio, ¿verdad? Esa oportunidad da por los dos gentiles, no, por los testigos, ¿verdad? Enviado a los judíos, se va a dar la oportunidad que crean. Ya último, ya última parte de judío por fe, ¿verdad? Ellos son remanente de casa de Israel, como dice Isaías capítulo 10, ellos van a volver a Cristo por la fe únicamente. Luego viene destrucción total. Aunque los judíos se guardan siempre, ¿verdad? En la tierra israelí, para que no se extermine el pueblo de Israel, porque Dios promete, mientras está la
ley de estrella y la luna y el sol, siempre formará nación, pueblo de Israel. Entonces no va a desaparecer, ¿verdad? Nunca. Siempre, mientras existe la tierra, entonces ellos siempre va a existir. Por eso, y en este caso, ¿verdad? Dios con su fidelidad cumple su promesa con su pueblo Israel. Entonces, el pueblo Israel debería responder muy bien, ¿verdad? Con su fe, con su confianza en Cristo, en su palabra, en la manifestación de nuestro Dios tan clara. Ahí, ¿verdad? Sí, y como el límite esa bendición por causa de incredulidad de los judíos, ¿verdad? Pero Dios nunca deja de ser fiel para ellos. Siempre ellos son testigos de Jehová. Tercer ventaja que tienen los judíos es, ¿verdad? Eh, Tal la matriz por el nacimiento de Cristo. Cristo nace como descendencia de Abraham y David, como está escrito en San Mateo capítulo 1. La genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Como hijo de Abraham y David. Así Cristo nace. Aunque Cristo nace de María cuando ella era virgen antes que juntarse con José. Y luego viene ya 4 hijos de María con José y más hermanas todavía, ¿verdad? Más hijas de ella, como dice San Marcos capítulo 6. Pero cuando era María antes de juntarse con José, era virgen. Cuando ella era virgen, viene la manifestación del ángel con el mensaje de Dios. Así ella iba a ser concebida, un hijo por el Espíritu Santo, y tendrán un hijo llamado Jesús. Como dice San Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así el ángel de Dios en el sueño de José se lo reveló el propósito de Dios para con el hijo que iban a nacer de la comprometida con José, cuando ella era virgen y ya estaba concebida y encinta, por lo cual José estaba con gran dolor de cabeza, ¿cómo hacer con este caso? Porque él nunca llegó a su mujer, entonces él creyó que ella era virgen, pero él se está, ¿verdad? Viendo a su novia que está embarazada, entonces no era por él, entonces por alguien. Por eso José estaba con dolor de cabeza, con gran sufrimiento y conflicto en sí. Por eso quería cortarla para no más, ¿verdad? Con ella casarse. Viendo que él, ¿verdad? Su novia comprometida con bebé, no por él, sino por otro. Por eso él no conocía este secreto que ocurrió, ¿verdad? Con ese embarazo del Hijo de Dios por el Espíritu Santo en la matriz de María. Por eso ángel de Dios, el ángel del Dios, se manifiesta en su sueño y enseña por qué María está así encinta y está hablando sobre su propósito, el propósito de la venida de Cristo encarnado. Ahí dice San Mateo 1, verso 21, y dará a luz un hijo. ¿Quién? María, ¿verdad? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino con el único propósito, salvar al mundo de sus pecados. Este pueblo no es pueblo judío, sino el mundo entero, porque el mundo entero es el pueblo perdido de parte de Dios por causa de la desobediencia del primer hombre llamado Adán. Como dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso por Adán Dios perdió el mundo, que es su pueblo, hecho por él, ¿verdad? Por su amor Dios hizo ese el pueblo, el mundo entero, formándolo en Adán. Por eso de Adán nace el mundo entero, ¿verdad? Según sistema de nacimiento natural, ahí se viene, ¿verdad? Cada seres humano nacido aquí en la tierra y como amado de Dios, ¿verdad? Por eso San Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. El pueblo de quien está mencionando San Juan 3:16, ese es el
pueblo que se menciona San Mateo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Este pueblo es el mundo perdido por causa de la desobediencia del primer hombre Adán, ¿verdad? Cristo vino a salvarlo de todos sus pecados. Por lo cual Cristo ocupa un cuerpo, pero sin pecado. Porque Cristo hubiera nacido del hombre, ¿verdad? Como dice Romano 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces, por un hombre, Cristo hubiera nacido, entonces Cristo hubiera tenido su propio pecado. ¿Cómo podría como redimir a otros? ¿Cómo podría salvar a otros? Porque él sufre por su propio pecado con quien nace ya en esta tierra. Entonces él pierde total autoridad de salvar al mundo, porque él mismo carga su propio pecado. Por eso Cristo tiene que nacer de la matriz de virgen para no traer el pecado por Adán. Por lo cual Cristo tiene un cuerpo como envase para cargar nuestro pecado y cancelación con su muerte, derramando su sangre. Por eso muy importante es el nacimiento de Cristo de la matriz de María Virgen, aunque ella después se casa y se junta más bien, ¿verdad?, con José, y biológicamente ella engendró hijos e hijas. 4 hijos que se menciona en el libro San Marcos capítulo 6, y más hijas. Entonces ella, una señora normal, se quedó así, ¿verdad? Por eso lo que dice Iglesia Católica es totalmente mentira. Diosando a María como si fuera una diosa, ¿verdad? Que nunca murió, se ascendió directamente al cielo sin ver la muerte, y Madre de Dios, toda esa mentira. Absolutamente. La Biblia real, tal como está escrita en la Biblia, el libro perfecto de Dios, dice María, es la que fue juntada con José, engendró hijos e hijas. Por medio de verdad, como relación, ¿verdad?, matrimonial, realmente ella, ¿verdad?, tuvo bebé. Biológicamente tuvo hijos, 4 hijos y más hijas. Ella no es una diosa, una mujer común y corriente. Ella fue solo favorecida en nacimiento de Cristo, dando la matriz, prestando la matriz a Cristo, ¿verdad? Por eso, Hebreo capítulo 10 están hablando sobre la matriz por la cual Cristo nace con un cuerpo, ¿verdad? Por eso, para cumplir la voluntad del Padre, Cristo toma esta ruta para venir al mundo, como dice, ¿verdad? En Hebreo capítulo 10, desde verso 1, el nacimiento de Cristo no fue para otra cosa, como hoy en día muchos pastores equivocadamente predican, por prosperidad, por milagros, sanaciones, de echar demonios y un montón de cosas, ¿verdad? Están poniendo como el propósito de la venida de Cristo. Pero Cristo, el único propósito es salvar a ustedes, a mí, al mundo entero, de todos los pecados, para llevarnos, justificándonos, santificándonos, perfeccionándonos con su obra perfecta, para llevarnos al reino eterno. Por eso Hebreo capítulo 10, verso 1, así dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, está hablando la ley de expiación, la cual se manifiesta en el libro Levítico. Esta es la ley que menciona en hebreo, la ley que se dice en el libro romano, siempre los mandamientos, que está escrito en el libro Éxodo. La ley que dice Hebreos, la ley de expiación que aparece en el libro Levíticos, así habla. Así, entendiendo, usted lee otra vez Éxodo y Levítico, se va a entender mucho mejor. Otra vez yo leo Hebreo capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Porque la sangre de los corderos o la sangre de los machos cabríos y toros o becerros no puede salvar a nadie. Eso era la sombra de la muerte derramada de la sangre de Cristo. Sombra, así no tiene ningún poder la sombra sobre el protagonista de la sombra, el
poder verdadero tiene, ¿verdad? Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse si hubieran, ¿verdad?, terminado el pecado por el sacrificio de la sangre de animales, ¿verdad? Pues los que tributan este culto eh, limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién dice? Jesucristo, ¿verdad? El Hijo Jesús en la Trinidad. Sí, sacrificio y ofrenda no quisiste, hablando con el Padre Dios, ¿verdad? Mas me preparaste cuerpo. ¿Cuerpo cuál? Que fue concebido en el vientre de María, virgen. Cuando ella era virgen, concebió un hijo por el Espíritu Santo, según la palabra de Jehová, ¿verdad? Este punto está hablando, formado el cuerpo en el vientre de Virgen María. ¿Ah? Por eso me preparaste un cuerpo, dice, ¿eh? Sí, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así es. Por eso Cristo vino para cumplir todas las cosas que está escrito en el rollo. ¿Cuál es el rollo? Así, el Antiguo Testamento fue escrito en el rollo, ¿verdad? En el rollo de cuero, de becerro, como estaba acostumbrado los judíos para copiar, ¿verdad?, cada Biblia y en él el rollo debe ser siempre, ¿verdad? Ahí se guardan bastante tiempo, por eso siempre ellos copiaban, todos los días copiando, 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 para no perder, ¿verdad? Esa bendición, la palabra de Dios, por eso siempre guardaban en el rollo de cuero de peceros, ahí ellos siempre mantenían, ¿verdad?, escritura con todos ellos. Por eso Cristo, ¿verdad?, vino para cumplir todas las cosas que estaban escritas en el rollo, dice. ¿Sí? Por eso los judíos fueron utilizados para escribir, ¿verdad?, el libro de Dios y también para ofrecer la matriz. José es descendiente de Abraham y David. María, descendiente de Abraham y también David, ¿verdad? Por eso ellos son descendientes de él, del mismo padre Abraham y David. Por eso se cumple ahí la promesa de Dios, que iban a ser Cristo como descendiente de Abraham y descendiente de David, porque Cristo nace como rey también, ¿verdad? Sea un linaje real de David, Cristo nace. Por eso y cada cosa, una forma perfecta se cumple. O sea, cuatro razones de elegir Dios al pueblo de Israel era como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo para todos los gentiles. Tres cuarta parte de la Biblia completa son el Antiguo Testamento, según paginación, según cantidad de mensajes. Entonces, si Dios, por, ¿verdad? Cuarta parte del libro, hablando a los judíos, solo Dios habla a los judíos por Antiguo Testamento, no es así. Hablando Dios a los gentiles, habla en el mismo tiempo a los gentiles también. Por eso los judíos son como el primogénito de todas las naciones. Pues el padre habla a su hijo primogénito. ¿Qué significa? No solo a él primogénito habla, sino a todos los hijos. Por medio del primer hijo con quien el padre habla y habla a todos los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, el padre y madre saliendo de la casa, teniendo como supongamos 12 hijos, como antes, ¿verdad? Entonces el padre dice al hijo mayor, limpia todo bien hoy la casa y también trabaje en el patio para limpiarlo también y regue bien toda la planta y verdura que está sembrada y en diferentes campos y también dando a comidas a todos animales. Entonces ya el padre hubiera dicho esto y hubiera ido con su esposa
para un negocio, ¿verdad? Ya fuera de la casa. Entonces, el hijo mayor escucha. Entonces, esa palabra que oye el hijo mayor, no solo para él, sino para todos los hijos que están, ¿verdad? Dentro de la casa, viviendo junto con los padres. Así Dios habló a los judíos. Todo lo que Dios habla a los judíos es para los gentiles también. Y también viendo usted cómo Dios trata con los judíos, también pueden ver cómo Dios va a tratar con todos los gentiles. Si Dios bendice, cuando los judíos con obediencia, entonces Dios bendice a los gentiles con su obediencia. Si Dios realmente maldice por la desobediencia de los judíos, entonces Dios por la desobediencia de los gentiles, Dios maldice a los gentiles también. Pues en este caso, ¿verdad? La medida que Dios toma para los judíos nunca se cambia para los gentiles. Siempre lo mismo. Por eso es importante conocer muy bien el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ahí se nota con qué medida Dios trata con los judíos, con qué verdad regla Dios trata con los gentiles, Dios cuando bendice al pueblo de los judíos y cómo cuando, ¿verdad? Dios bendice o maldice a los judíos. Ahí se ve muy claramente, ¿verdad? En qué caso Dios da bendición o maldición a los judíos. En este caso no hay ningún privilegio de judío, ¿verdad? Yo desobedezco, pero yo soy parte del pueblo escogido de Dios. Siempre Dios me va a bendecir. Nunca ocurre esto. Nunca ocurre esto, ¿verdad? Esto era gran error que tenían pueblo de Israel. Ellos creían que eran ya pueblo de Israel escogido de Dios, por lo cual ya desde que nacen ellos ya son bendecidos, son diferentes a los gentiles. Por eso no ocupan, ¿verdad?, ser salvo, renacido. Ya no ocupan, ¿verdad?, ya para nada en limpieza o salvación por su alma, porque ellos ya nacen como pueblo escogido y especial de Dios. Así ellos creían que eran muy diferentes a los gentiles. Ahí ellos cayeron en su propia trampa, ¿verdad? Dios nunca dijo en el Antiguo Testamento sobre este punto, nunca, pero ellos inventan, como hoy en día, una doctrina falsa que convence a mucha gente para que se sujeten a la mentira, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Pasan esto, época de, ¿verdad? Época anterior para los judíos, hoy en día también pasan esto. No es así. Dios no escogió al pueblo de Israel para llevarlo una vez al cielo santo, nunca. Solo por 4 motivos, como recién conté, ¿verdad? Como testigo de Jehová y escribir la Biblia, dar matriz de la venida de Cristo por su nacimiento y como ejemplo para los gentiles. En 4, ¿verdad? Gran propósitos, Dios escogió al pueblo de Israel, no para tratarlo más especialmente que los gentiles, llevándolo directamente al cielo nunca. Tanto judíos y como gentiles, todos nacimos en el mundo como pecadores. Por eso Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo, dice, en el mundo, no en los gentiles solamente, en los judíos, no, así no dice, en el mundo. Entonces los gentiles, el parte del mundo, igualmente los judíos también. Ahí no hay nada cambio entre los judíos y gentiles, porque somos del mundo, pero Dios lo ama, quiere salvar a todo, a los judíos, tanto a los judíos como a los gentiles, por la sangre de Cristo únicamente. Por eso el Evangelio de Cristo aplica para los judíos y para los gentiles también en el mismo tiempo. Tal como, ¿verdad, Señor? Dice, de cierto, te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién Cristo dijo esto? Al super judío llamado Nicodemo, el maestro de los maestros de judíos, el líder de líderes de judíos. A Nicodemo, Señor, dijo esto: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así Nicodemo quedó asustado, siendo hombre viejo como yo. ¿Cómo nacer de nuevo, entrando en el vientre de mi madre y nacer? Señor, para esto ya demasiado viejo, ¿no? ¿Cómo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ignorante total. Nicodemo era ignorante total. ¿Qué significa el renacimiento? Que es única condición para entrar al reino de Dios. Así ese tipo de eh, líder de los judíos, líder principal de los judíos, dirigía muy mal al camino,
¿verdad? Para los judíos, ¿verdad? Ni conocía cómo es el renacimiento, cómo es el camino de la salvación. Por eso Cristo responde según esa pregunta bien, con susto, ¿verdad? Con un gran susto de Nicodemo, Señor, le responde con la misma línea como verso 3 de San Juan capítulo 3, ¿verdad? Verso 5 final y repite, y detallando un poco más. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, agua viva, palabra de Dios, la verdad de nuestra salvación, y del Espíritu, dice Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Así que sin que sea renacido por el agua, palabra del Evangelio de nuestra salvación, y sellado con el Espíritu Santo, y si no, no puede entrar al cielo, dice. Única manera de entrar al reino de Dios, ser renacido. Esa condición vital y absoluta para entrar al reino de Dios tocaría a los judíos y a gentiles. Por eso el Evangelio de Cristo aplica para todo el mundo entero, tanto para los judíos como a los gentiles. No se cambia nunca, porque los judíos nacen como pecadores y los gentiles también. Por lo cual cada uno ocupa ser libre del pecado. Si no, no puede entrar al cielo. Por eso, Señor, San Juan capítulo 8, verso 32 dice, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es? Palabra de verdad, que es evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. ¿Quién puede ser sellado del Espíritu Santo? El que oye el evangelio de nuestra salvación y cree únicamente. Siendo libre del pecado, conociendo la verdad de nuestra salvación que viene por Cristo Jesús, únicamente uno ya libre del pecado ya puede ser sellado del Espíritu Santo. Como que hoy en día estamos en etapa de como apostasía, ¿verdad? Apostasía demasiadamente astuta, ¿verdad? Que diablos están proponiendo para llevar a muchas almas al fuego eterno en Occidente, tanto en Occidente, en Oriente, en todo lado iguales. Y en esta época de apostasía tan cruel, tan terrible y tan astuta, ¿verdad? Que el diablo está jugando con el mundo para engañar, cegándolos para llevar al fuego eterno. Señor, como una confirmación dice, época, séptima época de la iglesia, iglesia la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Inmovible, ¿verdad? Total esa condición para entrar al reino de Dios. Porque la voluntad del Padre Dios está total, pero total, reconfirmada. Así nadie puede cambiarla, ni mudarla, ni moverla, ni un tilde, ni un punto. Por lo cual, en séptima etapa de la iglesia, ya última etapa de la iglesia antes del rapto de la iglesia, porque ya está por venir nuestro Señor Jesucristo, apóstol Juan, según una revelación de Dios, está reconfirmando diciendo, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo de Cristo dice, ¿a quién entra? ¿A quién pide perdón? ¿A quién hacen oración de fe? ¿A quién congregan toda la vida? ¿A quién? Los que son predicadores o pastores, ¿a quién nos bautizado en agua? No, nada que ver. He aquí estoy a la puerta. ¿Puerta cuál? Puerta del corazón de cada uno. Cuando Adán cayó en pecado por su pecado, su puerta, puerta de su conciencia, puerta de su espíritu, puerta de su corazón quedó cerrada. Por lo cual el mundo entero nace ya cerrado, con conciencia cerrada. La puerta del corazón cerrada nace ya con el pecado, en tiniebla, bajo dominio de Satanás. En esa condición, ¿verdad? Lamentablemente seres humanos, todos seres humanos nacen bajo la maldición, separado de Dios y entregado en el diablo. Diablo domina encima de cada uno. Por eso, Juan capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos nosotros de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno.
El mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál maligno? El diablo. Por eso, ¿dónde se encuentra el pecado? Siempre el diablo está. El diablo, el maligno, es el que va al fuego eterno, ¿verdad? Como está escrito Apocalipsis capítulo 20, verso 14. La muerte y la Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego, dice, que es la muerte segunda. La que va al fuego eterno para ser atormentada es el diablo, el maligno, que se nombra en el libro Apocalipsis capítulo 20, verso 14, la muerte. Esa muerte se menciona en el libro Romano capítulo 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice. Así que donde está el pecado, la muerte siempre domina. Donde está el pecado, diablo siempre domina encima de uno. Por eso el mundo entero significa, ya nace con el pecado por Adán en Adán. Está bajo dominio del maligno llamado el diablo. Inevitable. ¿Cuál es el engaño de diablo? Diablo, ¿verdad? Se engaña a la gente, ya tú estás libre de la condenación, porque tú crees, ya hiciste oración de fe, tú aceptaste ya a Cristo como tu Salvador. Tu peca, tú pide perdón día con día, entonces ya está bien para entrar al reino de Dios, porque ya tú estás limpio, libre, o sea, estás libre del diablo. Pues hoy en día están sacando demonios constantemente, ¿verdad? Según la liberación engañosa que llevan muchos, ¿verdad? Muchas iglesias falsas y denominaciones equivocadas, y muchos pastores están practicando una cosa antibíblica. Liberación del demonio, liberación de Satanás. Mentira. ¿Cómo se libera uno? Sigue siendo pecadores. ¿Cómo puede ser liberado del diablo? Sigue siendo pecadores. Por el pecado, la muerte encima. Satanás está encima. El diablo está encima. El maligno está encima. El príncipe del mundo está encima. El Dios de este siglo está encima de todos los pecadores. ¿Cómo se liberan del diablo? ¿Haciendo esa oración o liberación? No, jamás. Uno sin que conozca y crea, ¿verdad?, en el evangelio verdadero, no hay poder para hacer liberación, para tomar liberación del diablo, nunca. Mientras uno es pecador, su conciencia está cerrada, bajo dominio de Satán, en tiniebla, en la condenación, en la culpabilidad, está sujeto a Satanás. Haga lo que haga. Siempre está perteneciendo al diablo. Como hijo de Satanás se va al fuego eterno. Por eso el único poder se presenta en la Biblia, como estamos estudiando, ¿verdad? Ya bastante tiempo. Debería entender ya muy bien sobre el valor y el concepto del evangelio, tal como dice Romano capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para liberación, ¿verdad? Para perdón eterno. ¿A quién aplica? Para salvación a todo aquel que cree. Ahí nunca se mete oración, oración de fe, bautismo. Es al demonio, nunca se dice ahí. Solo uno se libera del pecado por poder del evangelio de Cristo, automáticamente queda libre de la muerte, que es el diablo. Con tal que esté con el pecado, está sujeto a Satanás. Siempre, siempre, como siempre. Como nace bajo dominio de Satanás, sigue bajo dominio del diablo. Como pecador muere bajo dominio del diablo, se va a donde. Juntamente con el diablo serán echados al fuego eterno. Esa sentencia que aparece, ¿verdad? San Mateo capítulo 25, verso 41, esa sentencia para todos los pecadores, juntamente con el diablo y sus ángeles, que son demonios, por causa del pecado. Seres humanos también están ligados a Satanás, sujetos a Satanás. Como dice San Mateo capítulo 25, verso 41. El rey dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por el pecado está ligado uno con el diablo, con Satanás, para que se lleve al fuego eterno. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y la muerte, el diablo y Hades. ¿Qué son Hades? ¿Qué es Hades? Toda alma pecadora
está en el Hades actualmente. El Hades presenta todo pecadores, ¿verdad? Por eso en la muerte del Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esto es la muerte segunda. ¿Quién sufrirá en la segunda muerte ya sellada? Esa segunda muerte es el castigo eterno que toca el diablo y todos los pecadores. Inescapable, inevitable. Una maldición absoluta. Antes que pase esto, Señor está buscando hasta última alma para bendecirla con la salvación eterna por medio del Evangelio de Cristo. Por eso el único poder para ser libre del pecado para siempre y sea liberado total del diablo eternamente es el Evangelio únicamente. Si usted está libre del pecado, no hace falta, ¿verdad?, diariamente hacer oración para liberación de demonios. Nunca hace falta esto. Se está libre, totalmente limpio, libre de Satanás. Absolutamente está. Por eso, primera Juan capítulo 5, verso 18 dice esta palabra, ¿verdad? Primera Juan capítulo 5, versículo 18. Si yo leo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno diablo no le toca, no puede. Pues no hace falta hacer oración de liberación por toda la vida para ser liberado del demonio. Este es un show engañoso que están llevando muchos pastores ciegos, que ellos primero van al fuego eterno para llevar muchas almas al fuego eterno. Ellos están haciendo un show antibíblico, peligrosísimo. Para ser liberado del diablo y de todos los demonios, ocupa oír el evangelio y creer en él. Ahí está poder de ser libre del pecado, se está libre de la muerte. Por el pecado entró la muerte. Entonces, deshaciendo total el pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en el Evangelio de Cristo, que ya está cumplido por nuestra salvación eterna, uno automáticamente está libre, limpio de todos los pecados, por lo cual está libre de la muerte, libre del diablo, libre del demonio. Así, el diablo no lleva ni un justo al fuego eterno jamás. Por eso está súper ya seguro con el destino que es el reino eterno. ¿Quién? Los que son renacidos, santificados, justificados, perfeccionados por la obra de Cristo, ya sellado del Espíritu Santo, sí. Por eso ya, séptima iglesia, la Odisea, ¿verdad? Señor está reconfirmando diciendo, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, mi evangelio de la salvación para todo el mundo, ¿verdad? Y abre la puerta. Abrir la puerta, ¿qué significa? Ya está liberada de la condenación y culpabilidad, siendo ya limpia, justa, santa. Una persona ya está sellada del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, entraré a él. ¿A quién? Al que oye mi evangelio y cree. Está libre del pecado. Conoceréis la verdad os hará libre. Ya está abierto el corazón de parte de la conciencia. Entonces soy limpio. Ahora soy justo. Por eso así ocurrió con Cornelio y su familia, sus íntimos amigos. Hecho capítulo 10, verso 44. Mientras aún ellos oían el discurso de Pedro. ¿Qué discurso es de Pedro? Pedro evangelizó, predicó el evangelio de la salvación eterna por medio de Cristo, iniciando del bautismo, desde la predicación del bautismo en el río Jordán, dice, ¿verdad? Entonces, final, ¿qué predicó Juan? ¿Qué declaró Juan en el río Jordán bautizando a Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto ya se predicó desde, ¿verdad?, el río Jordán por medio de Juan, del Señor Jesucristo, declarándolo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Va, ¿verdad? Por eso Cristo, para cancelación, estaba yendo hacia Monte Calvario por su muerte, ¿verdad? Él ya canceló una vez para siempre, diciendo, consumado es, terminado es el pecado del mundo una vez para siempre. Por la sangre, por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Cristo,
No por nuestra oración, petición, oración de fe, ni bautismo en agua, ni cambio de nuestra vida. Todo mentira. La sangre de Cristo es única señal de la cual Dios testifica. Por ella, por la sangre de Cristo que fue derramada por todo nuestro pecado, como la cancelación del pecado del mundo entero que está puesto en el cuerpo de Cristo, por la fe. La fe significa ya traer como mía, recibir, ¿verdad? Ese efecto de la salvación hecha por la sangre de Cristo, que es la salvación. Uno, oyendo y creyendo, está libre del pecado, por lo cual el Espíritu Santo entra. Por eso, mientras que el Cornelio, ¿verdad? Cornelio, centurión de la compañía italiana, al que había matado miles y miles inocentes, pero convertido como temeroso, piadoso de Dios, y mostraba mucho al pueblo y oraba siempre, pero aún no estaba con el Espíritu Santo. Por tanto, cambio de vida ni decisión de oración que practicaba él, no cambió nada, no fue cambiado nunca él, pero debía haber oído la palabra de verdad por medio del apóstol Pedro. Sencillamente él y su familia íntimos amigos oyendo el evangelio que fue predicado por apóstol Pedro, como tal está escrito, Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todo ellos. El Espíritu Santo cayó sobre todo ellos. ¿Qué hicieron ellos? Nada, solo oyeron y creyeron. Quedó abierto su corazón. Cristo ya canceló por todos mis pecados una vez para siempre. Entonces hoy ya limpio. Ya Cristo murió por mí en mi lugar. Como maldito murió él para hacerme bendito. Él murió como pecador para hacerme justo como él, santísimo, santo, ¿verdad? Así soy ya limpio. Ya llega a creer en el evangelio, el Espíritu Santo entró en ellos. Tal como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Eso se cumplió, ¿verdad? Eso capítulo 10, verso 44, con Cornelio y su familia íntima, amigos. Como está escrito, heme aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ellos oyeron la voz de Dios, el evangelio por Pedro, y abre la puerta. Quedó limpio, libre del pecado. Conoceréis a la verdad os hará libre, ya está libre. Entraré a él, ¿quién? El Espíritu Santo de Cristo. Entraré a él, cenaré con él conmigo. Por eso el Espíritu Santo cayó sobre todo ello, dice, mientras que ellos oían el discurso de Pedro. Así se hace la salvación verdadera, tanto para los judíos, ¿verdad? Como los gentiles. No hay otro camino, no hay otro poder, no hay otra forma para llegar uno a ser salvo para siempre ante Dios. Único camino, Cristo. Único poder para nuestra salvación es el evangelio de Cristo. No hay otro nombre en esta tierra, no hay otro camino fuera de este camino verdadero hecho por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, como tal está escrito aquí, libro Romanos, capítulo 15, versículo 7, ¿verdad? Donde hoy leímos, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por eso no hay por qué uno no reciba a otro. Ay, este hermanos o esta hermana, mentira, ya está engañado por el diablo. Ya Cristo lo aceptó, perdonó una vez para siempre. ¿Quién es usted para juzgarlo? ¿Quién es usted para condenarlos? Ahí ya el diablo está metido en la cabeza de uno. Si uno quiere condenar a otra persona o culpabilizar a otra persona o menospreciar a otra persona, ya está, uno está mal ante Dios. Si Cristo los aceptó ese hermano, ¿por qué usted no puede aceptarlo? Ese por amor de Dios se hace esto. Nunca. Ahí está el diablo engañando a uno. Si uno lo rechaza a alguien, significa que está tomando la mente del diablo engañado. Cuídese muy bien este punto. Señor dice de ese hermanos y hermanas, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ese hermano, ese hermana ya aceptado por Cristo por la fe en el Evangelio, demasiadamente bendecidos. Hasta que Dios dice, Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién es usted para decir? A ese hermano no, a esa hermana no. Usted está más bien absorbiendo una mentalidad equivocada.
por dardo del fuego del maligno. Hay que cuidar este punto. Por eso, dignamente nosotros tenemos que obedecer este punto. Verso 7. Por tanto, recibíos los unos a otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Obviamente, Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. A los padres, padre, ¿cuál? Abraham, Isaac, Jacob. Dios mandó a Abraham que sea circuncidado todo que pertenece a él. Primero Abraham y con todos quienes están junto con él, pertenecido a Abraham, sean circuncidados. Abraham por la fe fue salvo. Por la fe, justificados. Eso es lo que dice el libro Génesis, ¿verdad? El libro Génesis, capítulo 16, ¿verdad? No, Hebreo capítulo 15, no disculpe. Génesis capítulo 15 están hablando, verso 6. Abraham creyó a Dios, su fe fue contada por justicia. Por eso la Biblia está hablando de la justificación que Abraham tiene por la fe. Esa fe, ¿verdad? Se manifiesta por medio de señal que fue circuncisión. Por eso la circuncisión que practicó Abraham en Génesis capítulo 17 no es condición de ser salvo. Ya salvo es Abraham por la fe. Por eso él fue circuncidado como señal de que él cree ya en Dios. Todo que son de Abraham significa todos los que tienen fe de Abraham sean igual a él circuncidados. Por eso, segunda promesa a los padres, Cristo nace circuncidado, porque Cristo debe haber nacido octavo día, fue circuncidado, ¿verdad? Llevado al templo de Jerusalén, fue circuncidado, como todos los judíos lo hacen. Por eso esto significa que Cristo nace, según su promesa también, como judío, hijo de Abraham, hijo de David. Así que descendiente de Abraham, descendiente de David. Para cumplir, ¿verdad? Toda la palabra tal como Dios dijo con respecto a Cristo, ¿verdad? Verso 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y a otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. En el libro, ¿verdad? Segundo Samuel, capítulo 22, verso 50, están hablando, ¿verdad? Hablando de esa conversión que va a tomar los gentiles. Alabad los gentiles a Dios, dice, porque Dios lo convierte. Así que Cristo, ¿verdad? No vino solamente para los gentiles, sino para todos los gentiles, ¿verdad? No solo para judíos, sino para los gentiles también. Pablo, por eso hablando de este punto, Abraham conocía que, ¿verdad? Esa elección de Dios a él para formación de una nación llamada Israel es para toda la familia de todas las naciones del mundo. Abraham conocía de esto. David, por eso dice, ¿verdad? En su libro, en su cántico, último cántico que lleva David. ¿Qué dice? Vamos a buscar, sí, más bien, ¿verdad? Para que tenga ese conocimiento completamente. Segunda Samuel, capítulo 22, verso 50. Pues David mismo canta, alaba ante Dios con esto. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Pues aquí están hablando sobre las naciones, ¿verdad? Las naciones, cantaré. Así nos dice, ¿cómo se llama? David. Por tanto, yo te confesaré entre mi nación, judíos, no dice. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Así que todas las naciones del mundo ya está incluido en esto, ¿verdad? Pero David mismo también conocía como Abraham. El propósito de Dios, elegir a Abraham para formación de nación, es para todo el mundo.
Y David también conocía perfectamente, ¿verdad? Por medio de David, Dios testifica su existencia, su poder, su fidelidad también. Y cada promesa, cada palabra que habla con David fue cumplida de una forma perfecta. Ahí Dios está reconfirmando de su propia palabra que es perfecta. Pero David entiende también él como creyente en el Evangelio de Cristo. Él mismo también dice, esto verso 50 de segundo Samuel, capítulo 22, ¿verdad? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Así que cantaré a tu nombre entre las naciones. Así que todas las naciones tendrán buena oportunidad de oír el Evangelio para cantar juntamente con David, ¿verdad? Siendo santificado, justificado en el nacido. Así que el Evangelio de la justificación de Cristo es amplio para todo, hasta confines de la tierra. Por eso, antes de subir Cristo al cielo, como último testamento dijo a sus discípulos, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Eso es lo que Cristo dice como última palabra con su discípulo. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo. ¿A quién testificar como testigo de Cristo? En Jerusalén, en toda Judea, primero en tierra de judío, porque ahí se cumplió la salvación por la sangre de Cristo final, ¿verdad? Y en Samaria hasta lo último de la tierra, hasta última nación, hasta último rincón de la tierra. Así que a todo, Señor llama. El amor de Cristo cubre a todo, hasta confines de la tierra, hasta último rincón del mundo, hasta última alma. Así el Evangelio de Cristo es para todo, absolutamente. Por eso en este punto no hay nunca ningún excepto de persona. Dios llama a todo porque Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por eso nunca Dios hace excepción de persona. A todo el mundo Dios ama, a todo el mundo Dios llama. ¿Ah? Por eso dice este verso, versículo 11 de Romanos capítulo 15. Y otra vez alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Porque los gentiles van a ser miembros de la iglesia, Cristo regirá como cabeza de su iglesia, ¿verdad? Está hablando ya Isaías este punto. Los gentiles esperarán en él, en su segunda venida. También, ¿verdad? Todos los gentiles salvos esperan a Cristo que regrese, ¿verdad? También. Versículo 13. Y el Dios es esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros estamos viviendo día con día con la esperanza del Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ya dejaremos de estar acá. Ya seremos arrebatados cuando venga nuestro Señor Jesucristo sobre la nube. En el aire recibiremos a Cristo. Ya estaremos con Cristo ya para siempre. Pasando aquí en la tierra momentáneamente por 1000 años, más bien, ¿verdad? Milenio, y luego en la gloria total estaremos en la morada celestial hecha por nuestro Señor Jesucristo, para vivir con Cristo, con toda eternidad, con gloria, con gozo y felicidad eterna. Ahí tenemos que estar con todo nuestro querido, amado y conocido y desconocido, ¿no? Por eso necesitamos compartir este evangelio para los judíos y gentiles sin cesar, porque el único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es el evangelio únicamente. Los que son salvos ya bendecidos, pero los que van a oír este evangelio y van a creer son bendecidos también. En este año espero que sea un año bien próspero y también, ¿verdad? Fructifica, como frutal espiritualmente también, ¿verdad? Sí, espero que Dios nos bendiga
multiplicándonos su, ¿verdad?, oportunidad y buen camino abierto para rescatar a muchas almas, como dice Proverbio capítulo 11, verso 30. El fruto del justo es el árbol de vida. El que gana almas es salvo. Seamos grandemente utilizado para gran propósito de nuestro Dios, rescatando almas sin cesar. Como miembro de la iglesia, juntamente con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, tenemos en esta bendición. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Un año más de vida, Señor, nos da. Espero que el Señor, posiblemente venga nuestro Señor en este año, pero sí, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos, Señor, para que podamos rescatar a muchas almas sin cesar. Cada fruto del justo sea árbol de vida, llevando muchos frutos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la sangre de Cristo. Así que Cristo murió hace 12,000 años, derramando su sangre por la cancelación del pecado de todos nosotros. No era para los judíos solamente, sino para todos los gentiles también. Por lo cual el Evangelio cubre a todo, con su amor y poder cubre todo. Necesitamos, Señor, compartir esa noticia maravillosa y grandísima. Esa por gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Úsenos, Señor, a todos nosotros para rescatar a muchas, muchas almas, Señor. Gracias por todo. Y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, buenas noches. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchos saludos a toda su familia La Palde. Nos vemos. Hasta luego.